Muy buenas noches, hermanos en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este nuestro programa que denominamos Alimento para mi Espíritu. Es el programa de todos los jueves a las 8 de la noche, en donde pretendemos aportar un granito de arena para la edificación del cuerpo de Cristo. Este programa eh, pretende llevar un mensaje, una palabra, basado única y exclusivamente en la palabra del Señor. Hoy hemos hecho una invitación y le hemos colocado como título a esta predicación de Alimento para mi Espíritu, eh, administradores de la multiforme gracia de Dios. Administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces los invito, hermanos, a que compartan esta enseñanza con sus contactos, con sus conocidos. Se suscriba a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Cada mañana estamos colocando una semilla, una palabra para vivir el día bajo la dirección del Señor. Y estas predicaciones de los jueves las mantenemos en este nuestro canal Alimento para mi Espíritu. Es la mejor manera de ayudarnos, la mejor manera de colaborarnos. Mientras nuestros hermanos se conectan, mientras nuestros hermanos eh, llegan a la transmisión, oramos al Señor para pedirle que nos guíe. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te pedimos que nos guíes en esta noche. Que sea tu Santo Espíritu tomando control de todas las circunstancias, tiempos, procesos, personas, redes, equipos, en fin, todo aquello que es necesario para que esta transmisión pueda llegar a los hogares de nuestros hermanos. Que esta palabra sea de bendición, sea de edificación y que permita que llegue a los corazones a través de tu Espíritu, para que sea fundamentada en sus vidas y para que logremos entender cómo opera esa multiforme gracia tuya, cómo nos corresponde ser administradores, cómo debemos aplicarla en nuestra vida y cuáles son los beneficios de ser administradores de la multiforme gracia tuya, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por este privilegio, gracias por esta oportunidad y nos disponemos en tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como decíamos, el título de nuestra predicación es Administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos basamos en el versículo de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, donde dice, leemos bajo la inspiración del Espíritu Santo, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, este título no es una invención, este título es algo que específicamente la palabra dice. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero la primera parte que debemos nosotros respondernos y la primera parte que debemos entender es qué significa la palabra gracia. Me tomé el tiempo y busqué algunas definiciones de la palabra gracia en diccionarios bíblicos y voy a traer a colación 5 de esas pequeñas definiciones sobre la palabra gracia. Primera definición, gracia, poder divino dado por Dios al hombre para vencer tentaciones. Entonces, en esta definición, la gracia es el poder de Dios operando en nosotros para que tengamos la capacidad de vencer las tentaciones. Otra definición, poder de Dios que eleva al hombre sobre su condición humana.
Quiere decir la palabra, en este caso, esta definición que encontramos en el diccionario bíblico, que este poder, que esta gracia es un poder que coloca al hombre por encima de la condición natural, de la condición humana, de la condición física, porque nos eleva a la condición espiritual. Otra definición: poder de Dios que liberta al hombre del pecado. Entonces la gracia es el poder de Dios que nos libra del pecado. Otra definición: divina influencia actuando en una persona para hacerla pura y fuertemente moral. Quiere decir que esa divina influencia, que es la gracia actuando en las personas, nos hacen santos, nos santifican y adicionalmente nos fortalecen para tener la capacidad de resistir el pecado y de resistir la influencia del enemigo. Otra definición dice: favor inmerecido al hombre dado por Dios para salvarlo de sus malos hábitos o pecados. Entonces, en este caso la definición habla de que es un favor, la gracia es un regalo inmerecido que recibimos de parte de Dios. Entonces, creo que con estos conceptos tenemos una idea clara de lo que es la gracia. La gracia es poder para vencer tentaciones. La gracia es poder para elevar al hombre al nivel espiritual. La gracia es el poder de Dios que nos liberta del pecado. La gracia es lo que nos hace fuertes, lo que nos hace santos y nos da capacidad de resistir las tentaciones y el enemigo. Y la gracia es un regalo que Dios nos dio, que no merecíamos, para liberarnos o para salvarnos de nuestra condenación por culpa de nuestro pecado. Estas son las definiciones que de alguna manera nos dan una idea de lo que es la gracia. Pero, adicionalmente, ¿qué dice la palabra sobre el concepto de gracia? En Efesios capítulo 2, versículo 8, la palabra me define la gracia como un don de Dios, un don que Dios nos otorga. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quiere decir que la gracia es don de Dios. Entonces, este don de Dios pues lo podemos entender como regalo, como dádiva, como entrega, como bondad, como amor que nos entrega el Señor inmerecidamente. Es un don de Dios, en este caso la definición de gracia. Entonces no solamente es la gracia es poder para vencer tentaciones, elevar al hombre al nivel espiritual, libertarlo del pecado, de hacerlo santo y fuerte ante la tentación, salvarlo de los pecados, sino que adicionalmente Efesios 2.8 nos define la gracia como un don de Dios. Entonces, nosotros tenemos que recordar lo que dice la palabra. Entonces dice en 1 de Pedro 4.10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando hablamos de multiforme, quiere decir de muchas formas. Pero lo importante aquí es que la Biblia, la palabra, nos determina como administradores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que administrar? Nosotros tenemos que administrar el poder divino que nos ayuda a vencer las tentaciones, el poder divino que nos eleva a lo espiritual, el poder divino que nos liberta del pecado, la influencia del cielo que nos fortalece, nos santifica y nos hace fuertes ante la tentación, poder divino que nos hace salvos de nuestros pecados y de nuestros malos hábitos. Eso es lo que nosotros debemos administrar, según 1 de Pedro 4.10. Pero entonces, ¿cómo se determina este proceso de administración? El tema es que Dios pone en nosotros un poder para que nosotros lo administremos. Pero no se trata de administrarlo solamente para nosotros,
se trata de administrarlo para los demás. Es un tema que supera mi condición de individualidad y me compromete en acción hacia los demás. O sea, cuando usted recibe a Cristo Jesús en su vida, lo que usted está recibiendo es el poder para que usted lo administre en favor de su familia, de sus conocidos, de sus relacionados, de sus hermanos, de su barrio, de su ciudad, de su país, de su mundo. Entonces, nosotros somos administradores como por una determinación clara y definida de la palabra. Tenemos que entenderlo en la dimensión. Suena difícil, suena complicado para que yo diga que yo soy administrador del poder de Dios. Pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos nuestra vida administrando ese poder en nosotros, pero que lo testifiquemos a los demás para que esa multiforme gracia de Dios opere también en las demás personas que nos ven. Pero la gracia no solamente es un poder como tal, sino que la gracia tiene una condición y es que cumple funciones, cumple tareas, cumple propósitos, la gracia en nuestra vida. Voy a tratar de poner un ejemplo práctico para ver si podemos entenderlo. No solamente la gracia es el regalo, sino es una función que cumple ese regalo. Supongamos que hay un joven que está en su época de bachillerato, próximo a graduarse o próximo a terminar su bachillerato y próximamente entrará a la universidad. Pero esa persona o esa familia vive lejos. Entonces, en medio de sus ruegos y súplicas al papá, le pide que por favor le regale una moto. Entonces el padre con mucho esfuerzo le regala la moto. Entonces, ¿qué es la moto? La moto es un regalo. La moto es un regalo que el padre con mucho esfuerzo le da, pero ese regalo pasa a cumplir una función. ¿Cuál es esa función? Se convierte en el transporte de esa persona, de ese joven, pero seguramente es el medio de transporte de la familia. Es el medio de ahorrar economía en el gasto de transporte, de buses urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, inicialmente es un beneficio que recibe la persona. Él recibe el beneficio de una moto, es el regalo. Pero ese regalo termina produciendo una función y se convierte en el medio de transporte quizás de la familia. Entonces, eso mismo sucede con la gracia. La gracia es un regalo que el Señor nos da. Es un regalo que nosotros tenemos el privilegio de recibir y que cumple unas funciones a nivel individual en nosotros, ¿sí? Pero debe convertirse ese regalo en una función de bendición para las demás personas que están alrededor mía. Seguramente usted me entiende el ejemplo de la moto. ¿Cuántas personas se benefician de la moto de ese joven? Quizás primero él, su novia, compañeros de estudio, sus hermanos, su mamá, su papá, sus parientes, en fin. Muchas personas se van a beneficiar, pero es el regalo de Él. Entonces nosotros hemos recibido la gracia del Señor y ahora administramos la función de esa gracia en nuestra vida. Entonces es como la moto, ahora servimos a los demás, ahora ayudamos a los demás, ahora compartimos ese beneficio que nosotros hemos recibido, lo compartimos con las demás personas. Esa es la idea de ser administradores de la gracia. En primer momento nos beneficia a nosotros porque nos salva, porque es el medio por el cual Cristo en el sacrificio en la cruz hace o nos regala para que nosotros seamos salvos. Pero esa salvación nuestra se debe multiplicar en bendición a los demás, en esa función que debe cumplir como ese regalo inmerecido que cumple una función en el prójimo. Entonces, esta es más o menos la idea de lo que está tratando de decir Primera de Pedro.
que nosotros ahora somos administradores. Somos administradores no de la gracia, no del poder en sí, sino de la función que cumplen los demás. Y quiero dedicar unos minutos a hablar de 4 modelos de gracia, 4 tipos de gracia. No estoy diciendo que son las únicas, pero son, quizás por el tiempo, son las que podemos tocar en esta noche. La primera, ya la mencionábamos. La gracia es el poder para vencer las tentaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder vencer las tentaciones, dice la palabra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Quiere decir que nosotros, para poder entender cómo funciona la gracia, tenemos que leer la palabra. O sea, es a través del conocimiento de Dios y a través del conocimiento de Jesús que está en la palabra que nosotros vamos a convertirnos en administradores. Ahora, primero para nosotros, para que nosotros tengamos la capacidad de vencer las tentaciones. Entonces, algunas referencias bíblicas que nosotros debemos tener en cuenta con referencia a la gracia para vencer las tentaciones. Romanos 6:14 nos dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que la gracia en nosotros nos defiende contrario a lo que sucedía en el pasado con la ley. La ley identificaba el pecado, pero producía castigo y muerte. Ahora la gracia nos da la oportunidad del arrepentimiento, de corregir, de aferrarnos al Espíritu Santo para que nosotros no permitamos que el pecado se enseñoree en nuestra vida. La palabra también me dice en Hebreos 4:15, 16. Hebreos 4:15, 16. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, Cristo, en el sacrificio en la cruz, nos abrió el camino para que nosotros, en los momentos de debilidad producidos por la tentación, producidos por las acechanzas del enemigo, nosotros podamos entrar corriendo a buscar el oportuno socorro. ¿Dónde? En el trono de la gracia, de donde nace la gracia, de donde recibimos el don, de donde recibimos esa bendición. Por eso, nosotros tenemos que ser conscientes de que es la gracia del Señor la que nos ayuda con nuestra lucha por las tentaciones. Entonces, también debemos entender lo contrario. Dice la palabra en Hebreos 12:15. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiere decir que yo también puedo decidir no funcionar y no recibir la gracia. O sea, si yo tengo amargura, falta de perdón en mi corazón y yo no decido perdonar y yo no decido superar esas cosas que vienen quizás de las cosas que me hicieron en el pasado, entonces termina brotando una raíz de amargura y quiere decir que si yo pierdo la gracia, significa que yo puedo contaminar a otras personas para que pierdan también la gracia. Yo puedo contaminar con mi rencor, con mi falta de perdón a otras personas y hacer que otras personas también se alejen de la gracia. Entonces fíjense lo complicado y la responsabilidad que nosotros tenemos. Un creyente no puede tener en su corazón falta de perdón o rencor, porque eso lo aleja a sí mismo de la gracia y quizás está influenciando a los que están alrededor de él para que también se alejen de la gracia.
Esa es la gracia que nos ayuda a superar las tentaciones. Hay otro nivel de gracia o otra área donde opera la gracia. Y es la gracia ministerial para aquellos que ejercen un ministerio en la iglesia o que tienen una tarea determinada por el Señor como propósito para su vida. Entonces, por decir algo, hay personas que tienen la gracia de poder alabar, de poder cantar y de poder adorar al Señor. Esta es el poder o esta es la gracia ministerial que esta persona tiene. Hay otras personas que saben interceder. Esa capacidad de intercesión es una gracia ministerial. Hay quienes enseñamos, entonces nuestra gracia ministerial es la enseñanza. Son capacidades que se dan a cada persona para que ejerza un ministerio específico. La gracia ministerial se recibe para que sea administrada de acuerdo a la función y al tipo de ministerio que cumplimos. Hagamos o revisemos un ejemplo. La gracia ministerial de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles. Para eso fue llamado Pablo. Esa era su gracia ministerial. Cada uno de nosotros tenemos una gracia ministerial. Y ojo, no estoy hablando de los pastores, de los líderes y servidores de la iglesia. Estoy hablando de todos y cada uno de los que decimos creemos en Dios, creemos en Cristo Jesús. Entonces, el tema de la gracia ministerial es la capacidad que Dios le da a usted de evangelizar, de enseñar, de compartir su testimonio, de ayudar a otra persona, de hacer cualquiera de las cosas que ministerialmente están determinadas en la palabra como parte de esa multiforme gracia de Dios. Entonces, nosotros administramos esa capacidad de superar la tentación en lo personal a través de la gracia. La ministramos a los demás y le enseñamos a los demás cómo superar la tentación, cómo resistir la tentación, como nos enseña la palabra. Pero esa enseñanza es parte de su gracia ministerial. Cada quien tiene un llamado. Y no estoy hablando de la congregación, y quiero quedar muy claro en esto, no estoy hablando de la congregación, estoy hablando del llamado que usted tiene como cristianos, porque nosotros estamos muy mal acostumbrados a creer que cuando hablamos de llamado, que cuando hablamos de ministerio, estamos hablando de pastores, evangelistas, profetas, etcétera, etcétera, etcétera. No, cuando hablamos de llamado y hablamos de gracia ministerial en este caso, estamos hablando de todos y cada uno de los creyentes en Cristo Jesús. Porque como dice en Primera de Corintios, todos fuimos capacitados, todos recibimos sabiduría, todos recibimos elocuencia y a ninguno le hace falta ningún don. O sea, estamos hablando de que cada uno de los creyentes tiene que ejercer esa gracia ministerial en favor de los demás. Es su decisión si usted la ejecuta, si usted obedece o no obedece. Unas referencias para que tengamos claro el hecho del tema ministerial. Efesios 3:7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 3:1-2, por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. O sea, estamos hablando de que Dios da esa gracia ministerial a cada persona según la función que vaya a cumplir. Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces hemos hablado de la gracia que nos ayuda a superar la tentación y estamos terminando de hablar de la gracia ministerial. Hay otra gracia que quizás usted conoce mucho más cerca a usted y es la gracia de ser agradables. Esa gracia que nos permite que seamos aceptados por las personas.
Pero recordemos, no siempre opera. La gracia puede darnos la gracia de ser agradable, nos puede dar la capacidad de que seamos aceptos siendo cristianos, que escuchen nuestra palabra, que escuchen nuestras enseñanzas, que acepten nuestras actitudes, que reconozcan nuestros dones y cualidades como persona. Pero no faltará siempre que esto opere en personas que son allegadas a nosotros y que de alguna manera reciben con agrado lo que nosotros le damos a través de esa gracia de ser agradable. Pero habrá personas que toman la posición contraria. El hecho de que usted sea cristiano lo rechazan, lo pueden insultar, lo pueden ofender. O sea, no siempre opera de la manera en que nosotros quisiéramos. Entonces, la gracia de ser agradables en muchas ocasiones depende de las personas y de las circunstancias que usted haya vivido con esas personas. Entonces, Dios nos da gracia para resistir la tentación, gracia ministerial, pero también gracia para que nos seamos vistos con agrado por parte de las personas. Algunas referencias, algunos versículos que nos recuerdan ese tipo de gracia. Génesis 39:4. Génesis 39:4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Estoy hablando de José que halló gracia puesta por el Señor en Putifar y lo nombró mayordomo de su casa. Pero también el aspecto negativo. Recuerde que José halló gracia en su padre, pero esa gracia que halló en su padre terminó siendo el motivo para que sus hermanos lo rechazaran y lo vendieran. Entonces, con los hermanos no operó la gracia que Dios le daba. En Daniel 1:9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces, hay una serie de personas que nosotros podemos identificar en la Biblia donde se habla específicamente que esas personas hallaron gracia en otras personas para que pudieran hacer lo que debían hacer en cumplimiento del propósito que Dios había determinado para esa persona. Entonces, Éxodo 12:36. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y le dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Quiere decir que en el momento en que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, Dios le dice que pidan tesoros y que él daría gracia al pueblo para despojar a Egipto de sus capitales. Y un proverbio que me gustaría que usted recordara siempre en su corazón. Proverbios capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Dos condiciones. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, apréndela. Aprende a ser misericordioso, aprende a hablar con la verdad. ¿Y el resultado cuál es? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Quiere decir que esa gracia que nosotros debemos administrar, de ser agradables a los demás, está basada en nuestra misericordia y en que nosotros hablemos la verdad. Son dos elementos básicos con los cuales nosotros hallaremos gracia en el Señor, buena opinión de Dios y buena opinión de los hombres. ¿Cuántos de nosotros no luchamos toda nuestra vida para que quizás algún día sepamos que nosotros agradamos a Dios con lo que hacemos? Entonces la palabra me está dando un principio. Debo actuar con misericordia y debo actuar con verdad. La última referencia de gracia que quiero tratar es la gracia que usted conoce y es la gracia para salvación. Entonces, gracia para resistir la tentación, gracia para ser agradables, ¿sí? Gracia para resistir la tentación, gracia para ser agradables, gracia ministerial para ejercer la tarea, pero en lo personal, la gracia para nuestra salvación. Entonces,
Esta gracia es la que nosotros quizás más referenciamos, más conocemos y más hemos escuchado. Esta gracia, como decía la definición al principio, es un regalo que Dios nos da. Dios dio gracia para nuestra salvación con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Esta gracia no es una cosa que nosotros hayamos ganado o alcanzado con alguna de nuestras actuaciones. Por eso dice la palabra en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que ser administradores de esta gracia. Nosotros tenemos gracias para vencer la tentación, tenemos gracia ministerial, tenemos gracia para agradar a los demás, tenemos gracia para ser salvos. Pero ahora nos corresponde cumplir la tarea de enseñar al prójimo, de enseñar al mundo que ellos también pueden ser beneficiarios de esta gracia, que ellos tienen como una herramienta poderosa cómo evitar y resistir la tentación, que pueden cumplir una función y un propósito con el Señor, que pueden ser agradables a los demás y que a través de la gracia alcanzarán la salvación. Ahora nos corresponde, como dice la palabra, ser administradores de la multiforme gracia de Dios. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra asignación, ese es el título que Dios nos dio a través de la palabra. Administradores de su poder, administradores de su gracia, administradores de aquellas capacidades que nos permiten luchar y resistir la tentación. Administradores de ese poder que nos eleva sobre nuestra condición natural y nos lleva al nivel espiritual. Administradores de ese poder que nos liberta del pecado. Administradores que nos hace santos y nos hace fuertes en la parte moral para resistir el pecado, la tentación y la estratagema del enemigo. Administradores de una gracia que le permitió a usted ser salvo, pero que ahora debe permitirle a las personas que usted conoce ser salvas. Hoy le corresponde tomar la decisión de ser ese administrador del poder y de la gracia del Señor en sus diferentes manifestaciones, en sus diferentes formas. Usted decide, cumple la tarea, cumple la asignación, cumple eso que a usted lo denomina como administrador de la multiforme gracia de Dios. Yo le bendigo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a la familia Villamizar Hernández, a Mayra. Muchas gracias por su compañía, por su fidelidad. Les invito a que compartan esta enseñanza con nuestros hermanos, que compartan la enseñanza con sus contactos, con sus conocidos, que se suscriba a nuestro canal de YouTube Alimento para mi Espíritu. Es la mejor manera en que nos puedes ayudar, que te suscribas e invites a tus amigos a que se suscriban al canal de YouTube. Ahí están las predicaciones, ahí están las semillas de amor, ahí están las enseñanzas que compartimos a través de Facebook Live. Esta enseñanza la subiremos a Facebook, a YouTube en unos momentos y estará disponible para que usted la comparta. Los espero el próximo jueves en este su programa Alimento para mi Espíritu. Amén, amén y amén. Nos vemos el jueves.